Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, distinguido miembro o ex miembro de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad ya se clausuró, ¿no es cierto? Claro. Bien, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bueno, hay una serie de temas que podríamos abordar. Comencemos por la crítica que se ha hecho a la composición de la misma Comisión de la Verdad. La mayor parte de sus integrantes proceden de la izquierda y entonces no habría sido pues balanceada lo suficientemente y eso ya, digamos, de alguna manera tiñe sus conclusiones de un cierto sesgo a juicio de los observadores, de algunos observadores, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo han hecho ustedes para procesar efectivamente ese pasado, ese punto de vista, digamos, que puede haber influido significativamente en las conclusiones, en fin, en el trabajo mismo, en la Comisión de la Verdad? Hay algunos de ustedes que proceden del PUM, otros proceden de la izquierda radical cristiana, otros, en fin, muchos de la izquierda, incluso los miembros de la Iglesia, por lo menos uno también profesa ideas bastante, algunos dicen velasquistas, en fin. ¿Cuál es ¿Cómo han procesado esto? Bueno, de broma le decimos al presidente de la Comisión de la Verdad, al doctor Salomón Lerner, camarada Simón, bueno, y al padre Antúnez de Mayolo, camarada Pedro. O sea, o somos presuntos senderistas, o somos gente que ha sido designado por dos gobiernos democráticamente elegidos y que han considerado que tenemos la suficiente calificación para darnos una tarea tan importante. Yo te preguntaría, ¿tú crees verdaderamente que nosotros somos presuntos senderistas? Yo no he hecho esa pregunta, no la he formulado yo. No creo que ustedes sean presuntos senderistas, pero digamos que la izquierda jugó un papel determinado durante la guerra interna, ¿no es cierto? Sí. Un papel muy ambiguo, eso lo reconoce el propio informe de la Comisión de la Verdad. Un papel que quizá incluso hasta retrasó el surgimiento de una alianza efectiva entre el campesinado y la Fuerza Armada, porque se suponía que las comunidades campesinas no podían pues estar en contra de un proyecto revolucionario y que las rondas campesinas eran fuerzas paramilitares y cosas así. Entonces esto se demoró, el surgimiento de eso debido a esa crítica, y por eso hubo muchos más muertos de los que debieron haber también. Entonces, digamos, el hecho es que la izquierda jugó un papel determinado. Entonces, no fue en la guerra interna. Bueno, primero hay una visión equivocada tuya sobre lo del armamento del campesinado. El que inició el armamento del campesinado fue Alan García, ¿no? En Rinconada Baja. En segundo lugar, el general Jaguar Rodríguez, que era jefe del comando político militar en Ayacucho en 1989, se oponía al armamento del campesinado. O sea, no era propiamente que la izquierda impedía el armamento del campesinado. Los comités de autodefensa del Valle del Río Apurima, la mayoría venían de la Federación de Campesinos del Valle del Río Apurima, formada en 1974 por la izquierda. Tanto es así que los principales comandos del Valle del Río Apurima han tenido origen izquierdista. Yo no quiero salvar por esto las responsabilidades que hemos tenido los de izquierda, porque yo soy una persona de izquierda, ¿no? Sino porque creo que sí ha habido vacilación ideológica. Creo que durante un primer momento ha habido indefiniciones en relación a los grupos que se levantaron, particularmente con Sendero Luminoso, que no es mi caso, porque yo vengo de Ayacucho. Y cuando el 17 de mayo de 1980 Sendero Luminoso ataca a Chuschi para simbólicamente expresar su rechazo al proceso electoral, ¿no es cierto? ¿Sabes quién era el candidato de izquierda por Ayacucho? ¿Quién? ¿Tú? Carlos Tapia. Ojalá que Rafael Rey... ¿Candidato a qué? ¿Al Parlamento? A diputado. Ojalá que Rafael Rey me escuchara, ¿no es cierto? Yo era el candidato a diputado por Ayacucho, por la UDP, la izquierda, en enero, febrero, marzo, abril de 1980, cuando Sendero Luminoso preparaba su lucha armada, ¿no? Pero la izquierda pues creía, una parte importante de la izquierda participaba de las mismas ideas fundamentales o fundamentalistas, de la tesis general de que de que la historia es la partera, la violencia es la partera de la historia y que hay que fomentar la lucha de clases y hay que, en fin, tomar el poder y instalar una especie de proyecto autoritario, una dictadura del partido, ¿no? Una dictadura del proletariado. Eso era una idea compartida por buen sector de la izquierda. Entonces se sorprendieron cuando Sendero pone en práctica esas tesis y discrepaban de Sendero respecto de la vocación. No están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para el inicio de la lucha armada.
están equivocados. Bueno, en realidad son compañeros equivocados, ¿no? Más o menos ese era el punto de vista de la izquierda. No, de nuevo estás equivocado. Bueno, si quieres tocar el tema de la izquierda, podríamos tomarlo así. Justamente durante los años 70 en que la izquierda lucha contra el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la izquierda radical a la que tú haces referencia, no me refiero a la izquierda laica que apoyó al general Velasco, Sendero Luminoso apoyaba la pituquería miraflorina, porque creía de que el paro, por ejemplo, y el levantamiento del 5 de abril de 1975 era un movimiento liberal democrático contra el corporativismo fascista del gobierno militar de Velasco Alvarado. Cuando la izquierda marxista hacía paros nacionales, Sendero Luminoso levantaba las piedras que bloqueaban las carreteras porque decían que eso era favorecer al social imperialismo. Bueno, y el principal enemigo de Sendero Luminoso no eran los americanos, eran los rusos, los soviéticos. Bueno, habían discrepancias con Sendero Luminoso, pues eso ya eso me parece... Eso es normal dentro de la izquierda. No, pero, no es normal. Hay discrepancias entre... Pero en fin... Bueno, igual que la derecha, imagínate la discrepancia que tú tienes con tanta gente. Sí, pues, pero la pregunta original era, habiendo estado la izquierda tan involucrada en todo este proceso, ¿cómo hicieron ustedes para desprenderse de eso, de ese sesgo, digamos, que pudo haber habido, o que sin duda lo hay, pues, ¿no? Ese sesgo intelectual, esa manera de ver las cosas, para tratar de llegar a la mayor objetividad en este informe, ¿no? Ese era el... Bueno, yo te lo diría con franqueza, ¿no? Contestaría por mí. En mi caso no ha sido muy difícil, yo fui un adversario frontal de Sendero Luminoso, lo conocí desde sus orígenes, yo lo conocí a Abimael Guzmán en 1962 y conocía sus visiones apocalípticas del trabajo de la revolución, como él la concebía. Sendero Luminoso me dinamitó mi casa el 29 de diciembre de 1993, por lo tanto no creo que me haya costado mucho ser lo suficientemente objetivo para describir y concebir la realidad de Sendero Luminoso como un proyecto político, como un proyecto organizativo terrorista, como un proyecto de ideología fundamentalista y como un proyecto conformado, de acuerdo a nuestra ley, por delincuentes terroristas. Estas cuatro características son las que definieron al senderismo, que generó en nuestro país la más grande tragedia de toda su historia republicana, ¿no es cierto? Pero no solamente fue el Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, marxista-leninista maoísta, Pensamiento Gonzalo, sino su ejército guerrillero popular, donde apenas el 20% era miembro del partido. Y los comités populares, el nuevo Estado que construyeron, apenas el 2% eran miembros del partido. Por lo tanto, es tan torpe creer que todo lo que sucedió tuvo que ver solamente o con el Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, marxista-leninista maoísta, y no tomar en cuenta el régimen de terror que se construyó como nuevo Estado senderista en las zonas campesinas y que facilitó el levantamiento campesino contra ellos y que no eran propiamente del Partido Comunista. Bueno, pero si el 20% o el 2% eran de Sendero Luminoso, el restante 80 o 98% eran precisamente estos campesinos obligados a formar parte de la carne de cañón del senderismo, ¿o no? O simpatizantes. O simpatizantes. Claro, o en un inicio creyeron en su discurso de que le iban a dar mejoras inmediatas, económicas, y por lo tanto se iba a construir la sociedad de la perfecta armonía, etcétera, ¿no? Pero cuando Vladimiro Montesinos negocia con Abimael Guzmán en 1993 y trae a los 5 miembros del Buró Político de Sendero Luminoso durante 4 meses, y por lo tanto construyen la celda del Servicio de Inteligencia Nacional para que negocien con Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos le permite a Abimael Guzmán que se quede con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y él, Abimael Guzmán, le entrega a Vladimiro Montesinos el Ejército Guerrillero Popular y disuelve los comités populares. Esa fue una pésima negociación del Estado que la estamos pagando ahora. Bueno, pero a lo que voy es, si de las fuerzas senderistas solamente el 2% o el 20% eran propiamente senderistas, los demás eran simpatizantes, en fin, miembros de las comunidades. Entonces, en un comienzo simpatizantes, después fueron coercitivamente obligados a soportar un régimen de terror. El terrorismo senderista no tiene que ver con los coches bombas solamente, tiene que ver con que en una comunidad campesina dominada por ella, si salía la mujer, el hombre se quedaba, si salía el hombre, la mujer se quedaba. Era un régimen de corte neofascista, ¿no? Así es, y de hecho, el Sendero movilizó a estas comunidades contra las fuerzas del orden.
Entonces, cuando una persona como el general Clemente Noel explica en este programa que cuando él recibe la orden de, en fin, de controlar la situación en Ayacucho, y Ayacucho ya, una buena parte de las provincias eran ya una zona liberada, eran zonas liberadas, esa fue la expresión que usó. Entonces, Sendero estaba en control de las comunidades, en buena cuenta, o de muchas comunidades. Entonces, cuando ellos van a tomar posesión del territorio, instalar las bases contrasubversivas, sufren el ataque de los senderistas, pero de las comunidades, porque los senderistas, en buena cuenta, asusaban, arreaban pues a las comunidades contra el ejército. Entonces, ahí se producen, según el general Noel, la gran cantidad de muertes en enfrentamientos, y ahí mueren, por supuesto, muchísimos campesinos, pero que eran, digamos, impulsados, empujados por Sendero Luminoso a este enfrentamiento. Yo tengo mucho respeto por el general Clemente Noel, es un general de nuestro ejército, ya de una edad madura, pero yo discreparía porque he leído su texto y además he conversado con él, ¿no? En primer lugar, no puede ser que incursione el ejército a partir del 29 de diciembre de 1982 y los senderistas lo atacan. No fue así. Lo que hubo fue una contraofensiva estatal, ¿no? Un despliegue de las fuerzas de nuestro ejército en un plan de operaciones que según Noel iban a durar 90 días, ¿no? Falta de conocimiento, tal falta de conocimiento que creyó que el 26 de julio de 1983 se iba a preparar un ataque de Sendero Luminoso a todas las bases contrasubversivas. Y cuando le preguntamos por qué, ¿cómo que por qué? Me dice, ingeniero, era el aniversario del cuartel Moncada. O sea que él creía que los senderistas seguían las directivas de Cuba. Tú te darás cuenta que lamentablemente un general con ese tipo de formación y percepción no era el de los mejores oficiales de nuestro ejército para poder combatir un fenómeno que ciertamente era un fenómeno subversivo, terrorista, inesperado para todos, ¿no es cierto? Entonces no estoy tan de acuerdo con lo que él señala de que cuando él llegó las masas campesinas empezaron a atacar las bases contrasubversivas, porque si no, en la historia tendría que haber un solo ejemplo de un solo ataque, de un día de ataque a una base contrasubversiva cuando estuvo el general Noel. Y no la ha habido. No la ha habido. Lo que hubo... Bueno, él dijo que cuando las patrullas se desplazaban a establecer estas bases contrasubversivas, se producían los ataques de las comunidades, en fin, de los senderistas, de las comunidades dirigidas por Sendero Luminoso, o dominadas por Sendero Luminoso. No, no es así. Lo que se forma es una base contrasubversiva, y con la base contrasubversiva hay tres patrullas. Una patrulla que sale, una patrulla que descansa, y una patrulla que está dispuesta a reforzar a la primera patrulla. Eso es lo que sucede. Cuando sale el patrullaje de nuestros soldados, es ciertamente que esos soldados que salen, si son atacados, tendrían que haber sido atacados mediante emboscadas. Y la única fuerza senderista que producía emboscada era la fuerza principal. Y la fuerza principal era la que tenía armas de guerra, que era una mínima proporción del volumen general del Ejército Guerrillero Popular. En cambio, lo que hacían los senderistas era utilizar la fuerza local y fuerza de base, que era el 80% de sus fuerzas, los campesinos. Campesinos para incursionar en otras bases campesinas. Y al contrario, durante el general Noel no existen enfrentamientos de parte de Sendero Luminoso con iniciativa a las patrullas militares. No es así, lo que se produce son asaltos a puestos policiales, que es distinto, ¿no? Y entonces los enfrentamientos que se producen por iniciativa de las Fuerzas Armadas. Pero lógicamente ese es el plan operativo y me parece que así debería corresponder. Si va el Estado a restablecer un orden... Pero entonces, obviamente, el general Noel o las fuerzas o las patrullas, al atacar, se encuentra pues con la resistencia no solamente de la base principal de Sendero Luminoso, de la columna armada, sino de la comunidad que Sendero domina. Se encuentra con un régimen de terror, claro. Entonces, de calificar a eso de una estrategia de violación masiva de derechos humanos es un poco exagerado, ¿no? No, la comisión no califica así. La comisión califica a la estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas en ciertos momentos y en ciertos lugares
como una estrategia que utiliza patrones de violación sistemática y masiva de los derechos humanos, repito, en ciertos lugares y en ciertos momentos. Por ejemplo, en la base de Mantas se violan a más de 70 mujeres. Pero, campesinas. perdón, si tú violas a 70 mujeres campesinas en torno a una base militar, es obvio que estás utilizando una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos hay una violación, digamos, recurrente de las mujeres en ese lugar. Pero dime, el que violen a las mujeres responde a un patrón. Mira, y cuando cambian al jefe militar de Mantas, ya no continúa. Perdón, una cosa es que se produzca digamos, que haya una recurrencia de un acto, y otra cosa es que haya una política orientada en ese sentido, una estrategia de... No, decimos un patrón, patrón. No. El propio Lerner, Salomón Lerner, en su discurso, en su mensaje ante el presidente Toledo, dijo... Durante años las fuerzas del orden adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida. O sea que estrategia significa que hay una política, es una cosa deliberada. Eso es lo que ha dicho. En ciertos tiempos y lugares. Me parece muy difícil que la violación de las mujeres forme parte de una estrategia. En ciertos tiempos y lugares. No, después dice... hay una parte en la que dice, no fueron atropellos de ciertos sujetos perversos que se apartaban así de las normas de sus organizaciones, sino que la comisión denuncia la perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervienen. O sea que hubo una política, una cosa deliberada, y dice que en el primer periodo, hay dos periodos, en el primer periodo una estrategia, eso es ya las conclusiones mismas, la conclusión 54, una estrategia de represión indiscriminada contra la población sospechosa de pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. O sea que hubo una estrategia de represión indiscriminada. A los sospechosos de pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Bueno, pero esto se suma a lo que he leído antes, y obviamente aquí se está hablando de que hay una estrategia y una política de violación masiva de derechos humanos. A los sospechosos de pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Acá hay un problema, Jaime. ¿Tú crees escúchame, que la Comisión de la Verdad dice el ejército peruano entró y mató a todos los campesinos? Eso no es cierto. Eso no es cierto, ni la Comisión de la Verdad lo sostiene en ningún momento. Lo que dice es, en ciertos momentos y lugares, la Comisión ha descubierto que hay patrones de violación de derechos humanos que corresponde a un tipo de planificación. Cuando yo te hablo el nombre de mujeres violadas sistemáticamente en Mantas, tú dices, bueno, eso no es estrategia. Depende. A muchas mujeres, una manera sospechosa de pertenecer a Sendero Luminoso se le viola como forma de humillarlas, y creyendo que de esa manera se va a producir tal tipo de terror que todo el mundo se va a alejar de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿hay algún documento, alguna directiva del comando de las Fuerzas Armadas o de algún general, jefe político militar, que ordene esa clase digamos, de violaciones masivas de los derechos humanos? No lo hay. No hay, Entonces, en ninguna parte del mundo. Nadie tan idiota de decir, vayan y violen todos los derechos humanos. No, pero sí, cuando ustedes se encuentren contra cuando existan indicios de que en una comunidad hay senderistas, entonces lo que tienen que hacer es barrer con la comunidad. No, tampoco. Eso, ¿hay alguna...? No, así no lo han hecho. ¿Por qué crees que así lo han hecho? Porque aquí se dice, todo el mensaje de Salomón Lerner delante del presidente de la República consistió en decir, hay tal cantidad de víctimas, ha habido tal cantidad de víctimas, que aquí no se puede hablar de abusos o de excesos. Aquí estamos hablando de patrones sistemáticos de violaciones y masivos. Y repito, en estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, esto es literal, incluyendo el derecho a la vida. De modo que estamos hablando de una estrategia consistente en la violación masiva de derechos humanos. Dependiendo del jefe militar. Los 101 estudiantes desaparecidos de la Universidad del Centro fue porque le dio gripe. Los 101 estudiantes desaparecidos de la Universidad del Centro fue porque le dio gripe, o es que alguien planificó esa desaparición. Correspondía al jefe militar que decidió eso. Cambiaron el jefe militar y terminaron las desapariciones. ¿Por qué no se produjo las desapariciones en la Universidad de Puno? Porque depende del lugar y del momento. Aquellos que quieren comprometer nuestro informe
como que estamos asignando a toda la Fuerza Armada responsable, repito, no es cierto. Repito, no es cierto. Conclusión 54. Hay dos periodos. En un primer periodo hay una estrategia de represión indiscriminada. A los sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso. Ya, entonces, ¿eso lo hace positivo? ¿O no? No, es represión indiscriminada. ¿Por qué te digo? Porque si tú eres un campesino desarmado, sospechoso de pertenecer a Sendero Luminoso, nadie te permite matarlo estando desarmado, porque eso es violar el derecho internacional humanitario. Bueno, pero cuando se produce, como ha argumentado el general Nobel, un enfrentamiento en donde las comunidades están dominadas por Sendero, tienen autoridades senderistas, y entonces obligan a los comuneros a enfrentarse. Sí. Ellos forman parte de la famosa masa, ¿no es cierto? Las mesnadas. Es verdad. Entonces, en ese caso, mueren pues muchos campesinos que no necesariamente son senderistas, incluso no necesariamente están armados. Pero mira, exactamente, o sea, matan a campesinos armados. Pero que forman parte, pero de un enfrentamiento, forman parte del ataque. Avanza pues, no sé, con algo, con ondas o con, en fin, con qué armas peleaban, yo no lo sé. No sé, Jaime, pero ¿no te da profunda pena que ejército peruano, hombres con nuestro uniforme, tengan que matar a otros peruanos armados con ondas? Por supuesto que sí, pero la pregunta es cuál era la alternativa en ese momento. La alternativa es que el gobierno del presidente Belaúnde no debió mandar al ejército solamente a resolver el problema militarmente, sino a abordar el tema política, social, económica y psicosocialmente. Y ahí los civiles como tú y yo tenemos mucho más responsabilidad que el general Noel. De acuerdo, pero si ya las provincias estaban tomadas y controladas, todo el área rural de las provincias estaban dominadas por Sendero Luminoso, eran bases de apoyo ya consolidadas, para usar la terminología senderista, o zonas liberadas, para usar la terminología militar. ¿Qué alternativa hay a la lucha política en ese instante? La que quiso hacer Adrián Guamán. Adrián Guamán es destituido en agosto de 1984 porque le plantea al presidente Belaúnde: no se puede resolver esto matando a los campesinos, lo que se requiere es inversión económica, votar a las autoridades corruptas, cambiar el sistema de la democracia. Si ya está la zona dominada completamente por Sendero, ¿qué inversión económica puedes hacer ahí? Ahí el tema ya era exclusivamente militar. Entonces tú le vas a enseñar al general Adrián Guamán Centeno, mejor hubieras sido tú para militar y Adrián Guamán Centeno para... El general Guamán, ¿cuántos responsables de cuántas muertes fue el general Guamán? Pero escúchame, justamente porque no hubo la contribución en los otros aspectos de la lucha, el ABC de la lucha contra la subversiva, el ABC es lucha en el campo económico, social, psicosocial, político y militar. Y solamente a los militares los mandamos a decir: ustedes resuelvan todo rápido, y nosotros seguimos discutiendo qué cosa es lo que hacemos en el Palacio de Gobierno o en la Cámara de Diputados. Estamos de acuerdo, eso cuando entras a una población que está, digamos, en los márgenes de la zona controlada por el terrorismo, pero cuando entras a una población que ya está en el núcleo de la zona controlada por el terrorismo, ¿qué obra de desarrollo vas a poder hacer ahí? ¿Qué ingeniero se va a atrever a entrar? No es obra de desarrollo, ¿sabes qué? Es creer que toda la masa que estaba en la zona donde estaba la fuerza principal del Sendero Luminoso estaba apoyando a Sendero Luminoso. Esas zonas, cuando se definieron como zonas rojas y por lo tanto hay que combatirlas a todas, ahí la masa, muchas de ellas se insurreccionaron contra Sendero Luminoso. Justamente eso es lo que sucedió en Guaychao, en Iquicha, en Uchurajay. Entonces la práctica demostraba que no era cierto que Sendero Luminoso había logrado establecer su terror omnímodamente. Pero esa, Guaychao y Quicha, tú sabes, era una zona marginal. Una zona marginal. Sendero no se había establecido, pasaba por ahí, lo usaba como corredor y obligaba a los campesinos a que le den su ganadito, su cuestión, pero no era una zona de establecimiento principal, no eran bases de apoyo de Sendero Luminoso. En Uchurajay se produce la tragedia que todos conocemos. Sendero Luminoso mata a 135 campesinos de Uchurajay. ¿Por qué? Porque previamente a Guaychao había matado al presidente de la comunidad de Uchurajay, porque existía un comité popular en Uchurajay. O sea, la represión militar que se da en la zona donde está el campesinado, es verdad que hay trabajo senderista. El problema es que no se logra diferenciar entre lo que es el grupo senderista que se alza en armas contra el Estado y por el cual el ejército peruano, nuestro ejército, tiene el legítimo derecho de derrotarlo militarmente, a los campesinos que están ahí son juzgados por un régimen de terror y decir, matamos a todos. ¿Tú crees que si el año 83 el ejército hubiese entrado
con la misma estrategia que aplicó a partir de 1990 en la práctica, es decir, con una estrategia de asistencia cívica, de repartir alimentos, de distribuir armas, pero en ese momento ¿a quiénes? Porque todas las poblaciones de esa zona ya estaban claramente en manos de Sendero. No, entonces no es así. hubiera tenido que, digamos, comenzar por las zonas que todavía no estaban en manos de Sendero, que fue como se hizo un poco. No es así. Fomentar las rondas campesinas. En 1984, en 1984 con Adrián Guamán Centeno, hay una movilización de 6.000 campesinos en el distrito de Vinchos buscando enfrentarse a Sendero. 6.000 campesinos en 1984. Y en 1984 se produce el primer grupo en Pichihuilca, que forma después los destacamentos campesinos antisubversivos con Antonio Cárdenas. Por lo tanto, no es cierto. Pero aquí regreso a lo que discutíamos al principio. Cuando se produjo el tema de Uchurajay, sí, la izquierda consideró que era imposible que los campesinos de Uchurajay se hubiesen levantado en contra de Sendero, que fueran ellos los asesinos, los que hubiesen matado a los periodistas. Eso es verdad. Porque era para ellos imposible que se levantaran en contra de un proyecto popular, de una revolución, etcétera, ¿no es cierto? Eso es verdad. Y entonces, a partir de ahí empezaron a satanizar cualquier intento de ronda campesina como de grupo paramilitar. Yo recuerdo perfectamente el debate de la época. Era cualquier organización campesina que se levantaba contra Sendero era acusada de ser grupo paramilitar. Eso es verdad. Satanizada. Durante un tiempo, sí. Obviamente, cuando Guamán plantea este asunto y cuando se abren esas posibilidades abortan por esa razón, y a eso me refería digamos, el nefasto papel que tuvo esa crítica de la izquierda en ese momento. Es verdad. Porque retardó esa alianza que fue finalmente la alianza ganadora entre las Fuerzas Armadas y la ronda campesina. Es verdad, pero es tan grave como la oposición de la derecha en el país que decía, denle todo a las Fuerzas Armadas y que acaben rápido con la subversión para poder yo ir al cinema con mi enamorada. ¿No es cierto? Bueno, no sé si eso no es exacto. No es exacto. ¿No es exacto? No es exacto. Todos los que decían, el problema es que hay que darle más poder a los militares y dándole más poder a los militares se resuelve. ¿Por qué? Porque son... ¿Cuándo se conoce Uchurajay? ¿Quién sabía que existía Iquicha? ¿Quién sabía que existía Colcabamba? Es producto del conflicto armado interno, es que recién a Lima llega la idea de lo que era el Perú. Y toda la gente de la clase media alta limeña se asusta y dice, terminen de una vez con eso, salvo cuando llega Tarata. Y cuando llega Tarata se asustan, ¿no es cierto? El problema de nuestro informe es que, dejando de lado las pequeñas discrepancias, es que buscamos hacer comprender a todo el país que somos una sociedad escindida, que tenemos ciudadanos de segunda, tercera y cuarta categoría, mientras que nosotros estamos conversando acá contigo, con terno, corbata y por la televisión. Y miles de peruanos siguen pasando sufrimiento, sus hijos han sido desaparecidos, existen viudas, y para ellos todavía no ha terminado ese gran luto que ojalá termine cuando la Comisión de la Verdad pueda implementar su programa de reparación. De acuerdo, eso no se puede negar ni nadie. ¿Tú estás de acuerdo que yo he colaborado contigo en la lucha para organizar los comités de autodefensa o no? Así es, efectivamente. Ya ves que la derecha y la izquierda podemos estar juntos. Yo me acuerdo que el año 98 nosotros publicamos... 92. Bueno, 92, claro. No, perdón, 88. 87, 88 publicamos, me acuerdo, un gran titular que decía, el comandante Guayhuaco decía, denme 500 fusiles y yo libero Ayacucho en un mes. Pero ¿sabes cuál fue el error? Que Guayhuaco era simplemente un pequeño representante de Antonio Cárdenas de Pichihuilca, sino que Antonio Cárdenas era el verdadero jefe y Guayhuaco, que era ex mando senderista. La mayoría de los ronderos han sido antes senderistas. Bueno, quizás por eso conocían mejor estrategia. Y por eso los campesinos han sabido rehabilitar a los ex senderistas y convertirlos en luchadores por la democracia, y no como algunas personas quieren que los senderistas, sea cuales fueren, jóvenes, en fin, nacieron demonios y terminarán demonios, ¿no? Pero a lo que iba es que, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad pone mucho énfasis en este tema de la
de incluso hasta del racismo, de las brechas étnicas, de las brechas sociales, del desprecio, como dijo Salomón Lerner, que es una realidad absoluta, indiscutible, que viene desde la época colonial, desde la época de la conquista, es la fractura de la conquista, ¿no es cierto?, que no se ha resuelto en el Perú todavía. Pero no se puede afirmar que eso sea la causa, ni eso puede darle sentido histórico a Sendero Luminoso, que no por eso pueda convertirse entonces en la vanguardia de la protesta contra esa división de la sociedad. Claro. Entonces eso digamos, el origen de esta violencia no está en ese tema. No, la pobreza... Está en una ideología. En dos cosas. En la exclusión social que genera resentimiento y principalmente en una ideología, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la ideología del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, que considera que ellos son superiores a nosotros, porque han descubierto una forma de pensar que descubre las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y los pensamientos. Y por eso es tan idiota creer que se le puede combatir a ellos como si fuera la banda de los retacos. Hay que combatirlos ideológicamente. ¿Y sabes por qué se les combate ideológicamente? Porque son una organización política, además de ser una organización terrorista, además de ser delincuentes terroristas y además de tener una ideología fundamentalista. Aquellos que creen que estos problemas se resuelven metiéndolos presos o matándolos, están profundamente equivocados. No, pero cuando hay una guerra... ya no hay, son inmunes al argumento ideológico. Cuando hay una guerra, cuando ellos mismos declaran una guerra, sí, ya el argumento ideológico casi no funciona. Tú lo puedes dar, tienes que darlo, estás obligado a darlo, pero tu mejor argumento es el hecho democrático, no es un argumento ideológico que los pueda convencer. Ellos son absolutamente inmunes desde el momento en que son capaces de matar para lograr su objetivo, que es la conquista del poder. ¿Tú sabes quiénes son los especialistas en esto? Hay una escuela en Taiwán que se llama la escuela de Fuchikan. La escuela de Fuchikan es la escuela de guerra política. Y la escuela de guerra política donde he ido, desde Walter Ledesma, donde han ido todos nuestros principales generales que han aprendido de guerra política, dice, el aspecto principal de la guerra política es resolver cómo destruye la voluntad de combate del adversario sin dar la batalla. Y la voluntad de combate de un subversivo y terrorista está en su ideología. Le quitas la ideología y su voluntad de combate se cae. Si no equivocas tú el planteamiento global, y todos los militares que han ido a la guerra, a la escuela de guerra política de Fuchikan, lo han ido para hacer guerra política, no para pelear contra la banda de los retacos. De acuerdo, sí, pues, pero me parece bien difícil convencerlos con un argumento hay un funcionario español, que dice, no, un funcionario español que dice, o sea, ¿qué cosa prefieres tú? Que un preso senderista esté 5 años en la cárcel y salga cambiando su forma de pensar, o que esté 30 años y que salga pensando igualito como entró. Vamos a enviar, alguien decía que había que enviar a la Comisión de la Verdad a pelear contra Sendero. Pues, primero comenzamos con la vanguardia, la primera fila, son los argumentos ideológicos. ¿Los dan? No, entonces, no, aquellos senderistas que están armados tienen que ser abordados en una confrontación armada con nuestro ejército. Aquellos senderistas que hacen campaña política tienen que ser abordados por aquellos partidos políticos que tienen ideología y que dicen defender la democracia. Ese debate ideológico se dio, la prensa dio cuántos editoriales, es decir, la prensa dio una batalla ideológica muy fuerte, y los partidos políticos que estaban en el Congreso obviamente también, es decir, el solo hecho de la existencia de la democracia, de tratar de afirmar la democracia, era el mejor argumento. ¿Tú crees que la democracia resolvió los problemas en la sierra centro-sur del país o es al revés? Los jóvenes de Pichanaki prefirieron enrolarse en el MRTA y no enrolarse en el Partido Popular Cristiano, ¿por qué? Bueno, pues no lo sé. Pregúntale a otros jóvenes por qué prefirieron enrolarse en el Partido Popular Cristiano. No encontraron alternativa, o a la Izquierda Unida, no encontraron allí alternativas. Los partidos políticos hemos funcionado en los centros urbanos principales para ganar votos, pero en las zonas alejadas del país, esas zonas marginales se las hemos dejado justamente a los grupos violentistas que han utilizado y que ahora está apareciendo Humala. Humala aparece en esas zonas marginales. De acuerdo, pero el otro gran tema aquí que no está presente, me parece, en el informe de la Comisión de la Verdad, es que cuando se habla de brechas sociales, de marginación, de exclusión,
Estamos hablando, en el fondo, económicamente estamos hablando de la exclusión del mercado, de la economía de mercado. Estamos hablando de que todas estas personas, cuando se dice que tienen que ser ciudadanos plenos, deberían comenzar por ser pues propietarios plenos y productores, en fin, participantes plenos en una economía de mercado. Claro. Eso es lo fundamental, Claro. porque el mercado termina igualando desde el punto de vista de la ciudadanía a las personas, Sí. es decir, la participación en un mercado. De eso no hay nada. Hay que tener igualdad de participación en el mercado. Y ciertamente que tu hijo no tiene las mismas posibilidades que el hijo de un campesino de Uchurajay para poder participar de manera igualitaria en el mercado. Y ese No, es estás confundiendo, no, estás pero confundiendo ese, dos cosas. No, ese es un basamento principalísimo Para eso... de lo liberal. Que todos tengamos las mismas posibilidades. Y no es cierto que todos tenemos las mismas posibilidades. Pero claro que no. Entonces debemos luchar para que todos tengamos las Sí, mismas posibilidades. así es. Y allí el liberalismo y el marxismo se juntan. Creo que ese es el gran acuerdo nacional que requerimos. Efectivamente. Entonces ya hemos No me has llegado... preguntado sobre las cifras. ¿Qué cifras? La cifra de los 69.000 muertos que te pregunté, que te dije. No, pero tú no eres, no eres estadístico. No, pues. te hago Por una eso no sola he preguntado. pregunta. ¿Quién calculó los 25.000 muertos? Que todo el mundo decíamos. Eso fue Enrique Bernales, ¿Y cómo lo calculó? con las cifras de los periódicos, con las noticias de los periódicos. Pues, sí. Así es. Y todo el mundo repetíamos Así 25.000 es, muertos. así es, efectivamente. Entonces, ¿no te parece de que apenas habían en esa época 4.020 de la Defensoría del Pueblo y 2.000 de las Fuerzas Armadas, 6.000 nombres y dijimos hay 25.000 muertos? Y ahora que tenemos 32.000 nombres y decimos 69.000, todo el mundo pone el grito en el cielo. No, los 4.000 nombres de la Defensoría eran desaparecidos, no Claro. estamos hablando de muertos. Pero, dame otro nombre de muerto. No, pero, no lo sé, es decir, hay No, otros en esa muertos. época no había. En esa época había solamente los nombres que recibe la Fiscalía de desaparecidos a partir de la denuncia que se habían hecho y más o menos los 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Sobre 6.000 Bernales, sobre la base Bueno, de los periódicos, dice hay 25.000 Bueno, y ese es todo el otro mundo tema. acepta. El tema de las cifras es otro tema. No tenemos tiempo, lamentablemente, porque ya no estamos contra el reloj. Pero había otras preguntas que teníamos respecto a las reparaciones, al tema de la reconciliación, pero ya no tenemos tiempo para hacerlo en este momento. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, por al participar. contrario, quiero decir simplemente que este tema debe ser abordado con suma seriedad y no debe ser abordado así como lo estamos haciendo y no debe ser abordado de manera anecdótica, secundaria, porque es un tema que nos debe comprometer a todos y en realidad buscar la unidad de todos los peruanos, los civiles, los militares, nuestros homenajes a las víctimas, ¿no? Uniformadas, y creemos, curiosamente nosotros nos llevamos bastante mejor con los representantes de las Fuerzas Armadas que con aquellos políticos que quieren ser representantes de ellos, de Bueno, las Fuerzas yo a Armadas. todos los representantes de las Fuerzas Armadas que he entrevistado acá, todos rechazan tajantemente digamos, la conclusión principal del informe de la Comisión de la Verdad, que sostiene que hubo una estrategia de violaciones masivas de derechos humanos. Dame Yo un nombre de representante de las Fuerzas Armadas que hayas entrevistado en este programa. Uno. te puedo dar varios. Dame uno. El general Alberto Arciniega, que lo entrevisté ayer. En retiro. Pues, los representantes de las Fuerzas Armadas, No, estando en retiro, No, siguen formando parte de las nosotros Fuerzas tenemos Armadas. relaciones directas con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas actualmente, con el general Roberto Quiabra, con el general William Zapata, con el almirante Arbocó, con ellos. Están sumamente irritados, sumamente irritados. Escúchame, cuando las Fuerzas Armadas y los generales en retiro de las Fuerzas Armadas no son dueños de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada es una institución y los representantes de esa institución Pero en este momento es del Comando Conjunto y el Ministro de Defensa. Ustedes tampoco son dueños de la verdad. No, Entonces, no. Pero estamos hablando de relaciones, no estamos hablando de mentiras, de verdad. Tú me dices que los representantes de las Fuerzas Armadas, si me pones a Clemente Noel o Arciniegas, yo te pongo representante de las Fuerzas Armadas, te le pongo al general Bustamante. El general el almirante Luis Jean-Pietre lo hemos entrevistado también acá, en fin, a Jaime Ríos Araico, a varios. A todos los jefes de los comandos políticos militares que están en retiro, que son dignos oficiales, pero los representantes de las Fuerzas Armadas del Perú ahora es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pero ellos particularmente no tienen el la ministro libertad. de la Tú Defensa. sabes perfectamente que ellos no tienen la libertad para poder expresarse como quisieran, porque están todavía bajo jerarquía. En cambio, los militares que están en retiro tienen más libertad para hablar. Te voy a decir- Entonces, la posición de ellos es mucho más auténtica. Te voy a dar una información que es importante.
la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha presentado ante el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y cerca de 40 oficiales generales todo el capítulo relación a la Fuerza Armada hace más de 2 meses. Y hemos conversado y discutido con ellos esos temas. Por lo tanto, a ellos se lo presentamos, no se lo vamos a presentar al general Clemente Noel o Adrián Guamán. Los generales Noel y Guamán han tenido la gentileza de ir a la Comisión de la Verdad a dar su testimonio. Pero nosotros no reconocemos que ellos son representantes de las Fuerzas Armadas. Ahí creo que es un error tuyo, ¿no? Bueno, ¿cuál es bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero si pudieras resumir cuál es el mensaje central de la comisión del informe de la Comisión de la Verdad, qué es la lección principal que tenemos que extraer los peruanos, qué es lo que, cuáles son las tareas pendientes, en fin, ¿cómo podrías resumir Yo todo creo esto? que el mensaje principal es haber puesto sobre el tapete de la vida política y nacional una gran realidad, que somos un país con profundas brechas, como tú dices, no de ahora, sino desde antes, ¿no es cierto? El 75% de los muertos han sido quechohablantes, ¿ya? Esas tesis y discrepaban de Sendero respecto de la vocación. No están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para el inicio de la lucha armada, están equivocados. Bueno, en realidad son compañeros equivocados, ¿no? Más o menos ese era el punto de vista de la izquierda. No, de nuevo estás equivocado. Bueno, si quieres tocar el tema de la izquierda, podríamos tomarlo así. Justamente durante los años 70, en que la izquierda lucha contra el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la izquierda radical a la que tú haces referencia, no me refiero a la izquierda laica que apoyó al general Velasco, Sendero Luminoso apoyaba la pituquería miraflorina, porque creía de que el paro, por ejemplo, y el levantamiento del 5 de abril de 1975 era un movimiento liberal democrático contra el corporativismo fascista del gobierno militar de Velasco Alvarado. Cuando la izquierda marxista hacía paros nacionales, Sendero Luminoso levantaba las piedras que bloqueaban las carreteras porque decían que eso era favorecer al social imperialismo. Bueno, y el principal enemigo de Sendero Luminoso no eran los americanos, eran los rusos, los soviéticos. Bueno, habían discrepancias con Sendero Luminoso, pues eso ya eso me parece... Eso es normal dentro de la izquierda. No, pero, no es normal. Hay discrepancias entre... Pero en fin... Bueno, igual que la derecha, imagínate las discrepancias que tú tienes con tanta gente. Sí, pues, pero la pregunta original era, digo, significativamente en las conclusiones, en fin, en el trabajo mismo, en la Comisión de la Verdad. Hay algunos de ustedes que proceden del PUM, otros proceden de la izquierda radical cristiana, otros, en fin, muchos de la izquierda, incluso los miembros de la Iglesia, por lo menos uno también profesa ideas bastante... algunos dicen velasquistas, en fin. ¿Cuál es ¿Cómo han procesado esto? Bueno, de broma le decimos al presidente de la Comisión de la Verdad, al doctor Salomón Lerner, camarada Simón, bueno, y al padre Antúnez de Mayolo, camarada Pedro. O sea, o somos presuntos senderistas, o somos gente que ha sido designado por 2 gobiernos democráticamente elegidos y que han considerado que tenemos la suficiente calificación para darnos una tarea tan importante. Yo te preguntaría, ¿tú crees verdaderamente que nosotros somos presuntos senderistas? Yo no he hecho, esa pregunta no la he formulado yo. No creo que ustedes sean presuntos senderistas, pero digamos que la izquierda jugó un papel determinado durante la guerra interna, ¿no es cierto? Sí. Un papel muy ambiguo, eso lo reconoce el propio informe de la Comisión de la Verdad. Un papel que quizá incluso hasta retrasó. Bien, estamos ahora con Carlos Tapia, distinguido miembro o ex miembro de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad ya se clausuró, ¿no es cierto? Claro. Bien, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gente, ¿cómo estás? Bueno, hay una serie de temas que podríamos abordar. Comencemos por la crítica que se ha hecho a la composición de la misma Comisión de la Verdad. La mayor parte de sus integrantes proceden de la izquierda
y entonces no habría sido pues balanceada lo suficientemente, y eso ya, digamos, de alguna manera tiñe sus conclusiones de un cierto sesgo a juicio de los observadores, de algunos observadores, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo han hecho ustedes para procesar efectivamente ese pasado, ese punto de vista, digamos, que puede haber influido el surgimiento de una alianza efectiva entre el campesinado y la Fuerza Armada? Porque se suponía que las comunidades campesinas no podían pues estar en contra de un proyecto revolucionario, y que las rondas campesinas eran fuerzas paramilitares y cosas así. Entonces esto se demoró, el surgimiento de eso, debido a esa crítica, y por eso hubo muchos más muertos de los que debieron haber también. Entonces, digamos, el hecho es que la izquierda jugó un papel determinado. Entonces, no fue en la guerra interna. Bueno, primero hay una visión equivocada tuya sobre lo del armamento del campesinado. El que inició el armamento del campesinado fue Alan García, ¿no? En Rinconada Baja. En segundo lugar, el general Howard Rodríguez, que era jefe del Comando Político Militar en Ayacucho en 1989, se oponía al armamento del campesinado. O sea, no era propiamente que la izquierda impedía el armamento del campesinado. Los comités de autodefensa del Valle del Río Apurima, la mayoría venían de la Federación de Campesinos del Valle del Río Apurima, formada en 1974 por la izquierda. Tanto es así que los principales comandos del Valle del Río Apurima han tenido origen izquierdista. Yo no quiero salvar por esto las responsabilidades que hemos tenido los de izquierda, porque yo soy una persona de izquierda, ¿no? Sino porque creo que sí ha habido vacilación ideológica. Creo que durante un primer momento ha habido indefiniciones en relación a los grupos que se levantaron, particularmente con Sendero Luminoso, que no es mi caso, porque yo vengo de Ayacucho. Y cuando el 17 de mayo de 1980 Sendero Luminoso ataca a Chuschi para simbólicamente expresar su rechazo al proceso electoral, ¿no es cierto? ¿Sabes quién era el candidato de izquierda por Ayacucho? ¿Quién? ¿Tú? Carlos Tapia. Ojalá que Rafael Rey... ¿Candidato a qué? ¿Al Parlamento? A diputado. Ojalá que Rafael Rey me escuchara, ¿no es cierto? Yo era el candidato a diputado por Ayacucho, por la UDP, la izquierda, en enero, febrero, marzo, abril de 1980, cuando Sendero Luminoso preparaba su lucha armada, ¿no? Pero la izquierda pues creía, una parte importante de la izquierda participaba de las mismas ideas fundamentales o fundamentalismo, de la tesis general de que de que la historia es la partera, la violencia es la partera de la historia, y que hay que fomentar la lucha de clases, y hay que, en fin, tomar el poder y instalar una especie de proyecto autoritario, una dictadura del partido, ¿no? Una dictadura del proletariado. Eso era una idea compartida por buen sector de la izquierda. Entonces se sorprendieron cuando Sendero pone en práctica